Hola a todos, que Dios les bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos una vez más a través de esta plataforma en las redes sociales para poder compartir, seguir compartiendo, ¿cierto? La palabra de verdad, llevando palabra de vida y hablando de aquello que realmente nos interesa a todos nosotros, ¿no? De poder alimentar la mente, de poder alimentar el corazón, de poder alimentar el espíritu y sobre todo con aquello que es la palabra del Señor. He estado escuchando muy buenos retornos con respecto a lo que han estado siendo las enseñanzas y bastante gente se ha estado involucrando, llevando estos videos, compartiéndolos. Incluso hoy escuchaba a una persona diciendo y mostrándome el interés de que en la iglesia propiamente tal se compartieran algunas de las enseñanzas que están en esta plataforma. Así que si a ti te está gustando, si a ti realmente está siendo una bendición para tu vida, yo te animo a compartirla con pastores, con iglesias, con gente y aún con no cristianos si eso es necesario para poder llevar a cabo la verdad, poder llevar cierta vida a cada corazón. Sobre todo en un tiempo como este, donde estamos viviendo una crisis tremenda, ¿no? Hay una crisis existencial en el mundo de los valores, en el mundo de las ideas, en el mundo de las convicciones, sobre todo de las convicciones bíblicas, de las convicciones espirituales. Y de eso se trata esta etapa de enseñanza sobre mentes brillantes, sobre la necesidad de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿cierto? Que la vida cristiana sea también alimentada intelectualmente, que las personas puedan crecer y creerle al Señor de que Dios nos da la capacidad de poder llevar la verdad de Dios a todo rincón, a cualquier parte del mundo que sea necesario. Déjame contarte una historia para comenzar esta enseñanza. Cuando yo era un niño, hace ya muchos años atrás, uno de los comentarios que más se decía, no frecuentaba en mi época, era el pensamiento de que el cristianismo era para ignorantes, de que la iglesia, la gente que iba a la iglesia era gente ignorante, gente que no podía pensar, gente que no sabía pensar. Entonces, la gente que tenía una necesidad espiritual, bueno, vaya a la iglesia. La gente que quiere ser alguien en la vida tiene que estudiar e ir a la universidad. Ese era como el pensamiento en mi época cuando yo era un niño. Y en alguna etapa de mi vida yo llegué a creer profundamente eso, sobre todo en mi etapa de mayor confusión y crisis mental, en mi adolescencia, en mi juventud. Doy gracias a Dios que a través de los años ese tipo de pensamiento ha ido cambiando, ha ido sufriendo una transformación y hemos visto más y más cómo el mundo cristiano, el pueblo de Dios, va, cierto, tomando posesión de un atributo que Dios mismo como creador nos ha dado, que es la capacidad de pensar, reflexionar, de afectar, cierto, el mundo, de afectar la sociedad a través de no solamente el mensaje del Evangelio, sino que también de todas aquellas características que pueden ser una contribución en el área de la educación, en el área de la salud, en el área de la medicina. Cada vez más tenemos personas pensantes y personas, ¿cierto?, siendo un aporte en medio de la sociedad y como decía en algunas de las enseñanzas anteriores, agregando el plus del Evangelio. Ahora, una de las cosas que yo quiero tocar en este día o en esta tarde o en esta noche o en esta mañana, independiente del horario en el cual tú estés escuchando, tiene que ver precisamente con que nosotros como creyentes tenemos una plataforma ideológica, ya una plataforma doctrinal que es el fundamento de nuestra vida. Toda persona que se convierte a Jesús, que llega al cristianismo, se transforma en un hijo de Dios, pero no solamente en un hijo, sino que en un discípulo del maestro. Y el discípulo del maestro, que nuestro maestro es Jesús,
opta las ideas de su maestro. O sea, nosotros ya no tenemos libertad de pensamiento para pensar lo que nosotros queramos y hacer lo que nosotros queramos. O sea, desde el día que uno recibe a Jesucristo como su Salvador personal, ya asume esta posición doctrinal, esta posición ideológica de poder seguir el camino del Evangelio. No hay variables en esto, no hay relativismo y no hay tolerancia con respecto a esto. O sea, podemos respetar las ideas de otras personas, respetamos las creencias de otras personas, ¿cierto? Pero el respeto no involucra, ¿cierto?, dejar de creer lo que nosotros creemos y de vivir lo que nosotros creemos. Para eso yo quiero afirmarme obviamente en la palabra del Señor. Y un buen ejemplo está entre Pablo y Timoteo. Pablo con una mente muy brillante, ¿no? Una capacidad impresionante. Él al final de su carrera, al final de su vida, tiene el anhelo, el deseo de poder instruir a Timoteo, ¿cierto?, en el camino, preparándolo, ¿cierto?, posiblemente para darle continuidad, tomar la antorcha que Pablo iba a dejar con su muerte. Y las instrucciones pastorales que va a estar en su primer libro y segundo libro a Timoteo, tiene enseñanzas muy profundas con respecto a lo que es la sana doctrina o las sanas enseñanzas. Así que veamos un poquito esto, vámonos, ¿cierto?, a este apoyo, ¿no? Y yo le he puesto esta parte de la enseñanza alimentando las mentes, ¿no? Alimentando nuestro intelecto. Un camino a la sana doctrina. Un camino a la sana doctrina. Toda persona necesita adquirir una sana doctrina. Toda persona ya, y en cualquier iglesia, y la iglesia necesita tomar conciencia de esto, que la iglesia automáticamente se transforma en una discipuladora, no en una entretenedora. O sea, el objetivo no es estar entreteniendo a la gente, sino que el objetivo es discipular, formar, ya, formar la mente, formar el corazón cristiano a través de las verdades bíblicas, a través de la palabra del Señor, inspiradas por el Espíritu Santo, por la llenura de Dios, para, cierto, llevar a un crecimiento al pueblo del Señor. ¿Ya? Y hay un pasaje precisamente ahí en el libro de Timoteo, que es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Y esto es lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que quiere decir grandeza de ánimo, ¿ya? Amor, paciencia. Fíjate cuántas características Pablo hace mención de que Timoteo como discípulo, porque Timoteo desde muy jovencito pasó a ser un discípulo de Pablo y del equipo propiamente tal. Y ahora han pasado muchos años y Pablo hace un recuento y le agradece, ¿cierto?, todo lo que Timoteo ha seguido y ha aprendido del apóstol Pablo. Por eso tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, grandeza de ánimo, longanimidad, amor, paciencia. O sea, 7 características que son características bíblicas. O sea, sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu. Sabemos, cierto, que la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. La conducta tiene que ver, cierto, con nuestra vida piadosa, una vida de santidad, una vida íntegra. ¿Se puede vivir así? Pero por supuesto, claro que se puede vivir así. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, yo quiero centrarme en esta palabra doctrina. ¿Ah? Esta palabra doctrina es muy, pero muy importante en las escrituras. Ya, no estoy hablando de una doctrina escatología, no te estoy hablando de doctrinas, cierto, difíciles, de la transubstanciación, de la defensa, cierto, no.
te estoy hablando sencillamente de la sana doctrina y de lo más básico, de lo básico que dentro de la experiencia intelectual de un cristiano necesita y debe adquirir. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero? Definamos primero, ¿cierto?, lo que es doctrina, para luego ver, ¿cierto?, en qué nosotros tenemos que estar como preparados y estar como firmes para hacer frente a las falsas doctrinas. ¿Ya? La palabra doctrina viene del griego didascalía. Didascalía. ¿Qué quiere decir esto? Instrucción. ¿Ya? Instrucción, ya sea la función o la información. Enseñanza, enseñar, doctrina. Entonces, ¿cierto? Tenemos aquí con que la doctrina tiene que ver con una instrucción, tiene que ver con una formación, tiene que ver con enseñanzas, enseñanzas que tienen un objetivo específico. Toda persona fue creada para aprender. Y esto yo ya se lo dije, ustedes pueden mirar los otros videos, ya no importa cuán incapaz tú te sientas, cuán capaz piense de ti, Dios quiere instruirte, Dios quiere capacitarte, Dios quiere animarte en la enseñanza. Todos nosotros somos diseñados como un disco en blanco, ¿cierto? Que desde el vientre de nuestra madre empieza a adquirir información, ya una información simbiótica, madre-bebé, ¿cierto? Para irse poco a poco despegando y aprendiendo, ¿cierto? De otras cosas, aprendiendo de la vida, aprendiendo de maestros. Pero todos nosotros, ¿cierto? Somos consumidores de enseñanzas. Hay un falso sistema de creencia en la actualidad que le lleva a pensar, a creer a la gente que las personas pueden escoger lo que quieren ser. Esto es una gran mentira. Generalmente nuestras elecciones están basadas en la información que nosotros tenemos. Están basadas en la instrucción que nosotros estamos recibiendo. Por eso, cierto, el adoctrinamiento es un ingrediente en varias áreas de la sociedad, ¿no? En varios elementos culturales y sociales, el adoctrinamiento cumple una función que ya lo voy a ver un poquito más adelante. Otra definición, y esta está en el Internet, dice conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Con esta definición, que está en el Internet, y también en varios diccionarios, ya nos lleva y trae luz con respecto a lo que es una doctrina. O sea, una doctrina no es algo meramente religioso. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de sana doctrina o defender la sana doctrina, no estamos hablando solamente, cierto, de la pelea que hay a veces entre una denominación y otra denominación. Porque siempre hay gente que cree en esto, ¿no? Y ya yo tengo que defender esto, tata, yo creo en esto y tú no crees en esto, y se ponen a pelear y a discutir una discusión teológica. Sí, puede acontecer, no estoy diciendo que no acontezca, pero la gran mayoría de las personas no están, ¿me entiendes?, preocupadas de las discusiones teológicas. Pero sí es sumamente importante preocuparse de la sana enseñanza, de la enseñanza básica, la fe, el amor, el perdón, la vida, la familia, la educación, elementos básicos que construyen, ¿me entiende?, el reino de Dios. Estos elementos básicos también constituyen una sana doctrina o una doctrina pervertida. Entonces,
¿cierto? Varias áreas, religiosa, ideológica y política y más, etcétera, dice allí, ¿cierto? Pueden haber enseñanzas, información, funciones, instrucciones, ¿no? Que pueden tener como objetivo adoctrinar a una persona. ¿Qué es lo que es un adoctrinamiento? Mira, esto también lo encontré y me gustó mucho lo que es el adoctrinamiento. Ya lo voy a ver un poquito más adelante. Pero quiero mencionarte unas 3 o 4 cosas, ¿ya? En donde nosotros podemos ver, solo las voy a mencionar, no voy a profundizar en ellas, quizás para otra oportunidad o en otro momento quizás podemos profundizar en cada uno de estos puntos. Pero la gran pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿dónde vemos doctrina entonces? ¿Dónde vemos doctrina entonces? O sea, esa es una pregunta, porque la gente no se lo pregunta. Veamos algunas 3 o 4 cosas en las cuales nosotros podemos ver doctrina. En primer lugar, en la iglesia, ya lo sabemos, ¿no? Sana doctrina, la doctrina apostólica, las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas bíblicas, Antiguo, Nuevo Testamento. Hay variaciones dentro de la iglesia de su perspectiva doctrinal, pero te tengo una buena noticia. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Si tienes algún conflicto doctrinal, procura tener una buena relación íntima con el Señor, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a guiar. ¿Ok? En segundo lugar, nosotros tenemos, ¿cierto?, los movimientos políticos. Los movimientos políticos, ya señalados, izquierda o derecha o centro, tienen cierto vocaciones, tienen plataformas ideológicas. Y estas plataformas ideológicas sustentan sus creencias. Esas creencias son las que le llevan a movilizarse. Por ejemplo, una de las características de la derecha, ¿no?, es sencillamente el capital y la propiedad privada, ¿no? Ellos también hablan mucho sobre el bien común, el bien en común, ¿tá? Izquierda, en la izquierda tenemos la plataforma, cierto, materialista, humanista, que tiene como objetivo, cierto, centrar la vida única y exclusivamente en el hombre, en el ser humano. ¿Ok? Y tiene sus variables, ¿no? Tiene muchas variables, pero quiero que entiendas que cualquier movimiento político tiene su creencia, tiene sus valores, defienden sus valores. Nosotros, como cristianos, nuestro principal fundamento es, ¿me entiendes?, los valores bíblicos. Los valores bíblicos. ¿Ok? Es difícil que nosotros podamos seguir, ¿me entiende?, una ideología política, porque sencillamente la única y mayor ideología es la ideología cristocéntrica. ¿Ok? Quizás yo sí creo en que el cristiano puede hacer política, porque la política te involucra, o sea, te va a meter en el kilo de pan que tenés que comprarte, en las leyes que se están impartiendo, te va a involucrar. Lo que no estoy de acuerdo es hacer cierto política partidista. La política partidista, usted tiene que tener mucho cuidado. Si usted está involucrado en un partido político, no estoy en contra, no me incumbe a mí. ¿Ya? Pero lo que sí, como maestro de la Biblia, usted tiene que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es lo que usted realmente está siguiendo y creyendo, ¿no? En tercer lugar, nosotros tenemos, ¿cierto?, los movimientos sociales, ideológicos, algunos movimientos que están involucrados en roles políticos, pero hoy en día son más conocidos, ¿cierto?, como movimientos sociales. De todas maneras, siempre hay un elemento
político detrás de esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los movimientos LGTB, tenemos los movimientos feministas, tenemos movimientos, diferentes tipos de movimientos, ¿no? Movimientos, por ejemplo, en el área de las, ¿cómo se llama esto? Que están centradas, por ejemplo, en la restauración o en la recuperación de los ideales no indígenas, ¿ok? Entonces hay una, las culturas tienen sus ideologías, tienen sus creencias, tienen sus movimientos. Y obviamente esto usted tiene que ver, lo que eso es lo que nosotros, donde nosotros podemos ver doctrina, podemos ver dentro de la iglesia, podemos ver en los movimientos políticos, podemos ver en los movimientos sociales, aún, aún en los movimientos educacionales, ¿no? Cuando nosotros vemos doctrina o adoctrinamiento en los movimientos educacionales, cuando hay una tendencia mucho más fuerte, ¿me entiende?, a divulgar un aspecto ideológico. ¿Ya? Cuando hay una tendencia a ser fuerte en un área y a menospreciar otra, o sea, obviamente el educador está queriendo formar tu mente en un sentido específico. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver en estos cuatro aspectos doctrina, y es natural, y yo la respeto, y no tengo problema con que cada una tenga su doctrina, su enseñanza. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es, tienes que pensar muy bien cuál es tu doctrina, qué es lo que tú dices creer o por qué crees lo que crees. ¿Ok? Ah, de esta manera, el adoctrinamiento busca persuadir, imponer y controlar las opiniones y decisiones de las personas, de menos poder o influencia, empleando una serie de prácticas y medidas que enseñan valores y creencias que más tarde serán consideradas como propias por los individuos. ¿Ok? Esto es un adoctrinamiento. Lo repito. De esta manera, el adoctrinamiento busca persuadir, imponer y controlar las opiniones y decisiones de las personas de menos poder o influencia, empleando una serie de prácticas y medidas que enseñan valores y creencias que más tarde serán consideradas como propias por los individuos. Ahora, aclaremos una cosa, aclaremos algo. Lo dije al comienzo, todos fuimos creados para aprender. De una u otra manera, todos nosotros tenemos un maestro. Vamos a ser persuadidos por alguien o por algo. No existe el libre pensamiento. Si yo te digo sé un libre pensador, ya dejaste de ser un libre pensador. Hay algo, hay alguien que va a tener, cierto, la capacidad suficiente de ser una influencia en tu vida. Creo que la pregunta no pasa, cierto, por si vas a hacer o no vas a hacer. La pregunta es quién. ¿Quién? ¿A quién escoges tú? ¿Qué es lo que escoges tú? ¿Ya? Fíjate lo que le va a decir Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Va a decir lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo está alabando a Timoteo porque Timoteo sabe de quién ha aprendido y sabe muy bien lo que él ha aprendido. Entonces aquí la pregunta es, ¿cierto? ¿De quién has aprendido? ¿De quién has recibido lo que has recibido?
Las películas, las seriales pueden disipular a una persona, pueden adoctrinar a una persona. Los libros, la música, puede persuadir a una persona llevándola a convertirse en un verdadero discípulo del mensaje de una canción, por ejemplo. Esto es sumamente importantísimo, ¿ya? Y fíjate lo que le va a decir, y con esto yo quiero finalizar en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Le va a decir, y que desde la niñez has sabido qué cosa, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, y ya hemos hablado en otros días sobre la sabiduría, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, coma, enteramente preparado para toda buena obra. Usted después lo puede leer en su Biblia, y si no tiene Biblia, consígase una Biblia, ¿ya? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Entonces, la gran pregunta, cierto, que tenemos que dejar en nuestra mente, no se trata si vas a aprender o no vas a aprender, ¿ya? La pregunta es de quién tú has aprendido o de quién tú quieres aprender. Pablo, cierto, anima a la iglesia y a Timoteo como un verdadero pastor a poder seguir la sana doctrina. En otros pasajes va a decir, ten cuidado, ya, ten cuidado con las falsas enseñanzas, ten cuidado con las falsas doctrinas. ¿Cómo nosotros nos estamos cuidando de las falsas enseñanzas? Querida hermana que trabajas con un ministerio de mujeres, querido joven que trabajas en el grupo de jóvenes o te congregas y estás yendo a un grupo de jóvenes, o usted que está en casita y de pronto está viendo una serial, está viendo una película, ¿de quién usted está aprendiendo lo que está recibiendo? ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Para el apóstol Pablo, las escrituras, la palabra de Dios contenida en la Biblia, era el fundamento ya para la vida de Timoteo y para el destino que tenía por delante. La sabiduría es real, la inteligencia es real, el conocimiento es importantísimo. Apreciar el conocimiento es algo muy importante. Dios a través de su espíritu nos da una mente brillante. Y yo quiero animarte a aprender y a descubrir y a investigar y saber de quién has aprendido lo que estás aprendiendo. Creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos ponerle un fundamento a nuestra vida cristiana. Necesitamos ponerle un fundamento, ¿cierto?, a nuestros hijos, ponernos en un fundamento primero nosotros y después poner un fundamento a la iglesia. Y yo quiero animar, yo quiero exhortar, cómo me gustaría que este video recorriera el mundo, recorriera las iglesias y poder, ¿cierto?, hacer de esto una necesidad imperiosa. Necesitamos vivir la sana doctrina, no pelearnos por teologías, pero sí vivir la sana doctrina, cuidándonos de enseñanzas externas, foráneas, que pretenden minar, destruir las convicciones firmes que Dios pone en nuestra vida a través de la misma vida y experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte, no baje la guardia, como lo vengo diciendo en todas las enseñanzas. Espero que esta enseñanza te haya gustado. Si te ha gustado, compártela con otros. Si quiere ver las siguientes enseñanzas, suscríbase al canal. Cada cierto tiempo
lo estoy subiendo. Esto no tiene una finalidad económica. Queremos que la gente pueda recibir la verdad del Señor y usted la puede encontrar. Para finalizar, recordemos que la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Que la tolerancia tiene sus límites. Cuando nosotros, cierto, nos paramos firmes en la verdad de Dios y en la sana doctrina. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Tenemos una identidad clara. Tenemos una percepción clara de la vida. Y en ese estilo de vida, querido amigo, querida hermana, querido oyente, le invito a que usted pueda vivir. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.